Me confirman, se está grabando, ¿cierto? Sí, sale que sí. Bueno, habíamos visto la configuración en electrónica, ¿cierto? De los números cuánticos. Gracias, Brigitte. Habíamos visto los números cuánticos N, L, M y S, ¿cierto? Cada uno de ellos me decía la disposición o me establecía un espacio en el cual podría encontrarse un electrón dentro del átomo. Y así mismo vimos propiedades de la tabla periódica, la cual tenía dos bases fundamentales para su distribución, ¿cierto? El Z creciente, el Z que es el número de protones, de cada átomo, y la configuración electrónica. Entonces, estos eran dos parámetros bajo los cuales se estableció la tabla que ahora conocemos, ¿no? La tabla periódica. Verán, les voy a compartir pantalla. Ay, me estoy muriendo. Perdón. Ya, esta era parte de las diapositivas que vimos la anterior clase. ¿Me confirman que pueden ver, por favor? ¿Sí? Venga, hacer así. Sí pueden ver, ¿cierto? Gracias, gracias, Brigitte. Excelente. La forma de comunicarnos ahora. Ya, estaba revisando y dentro de las pruebas que ustedes tienen, porque hay una base de pruebas suyas, ¿cierto? Hay una base de pruebas previas en las cuales se recolectan los ejercicios para ir repasando nosotros también durante clases. Encontré este ejercicio y lo vamos a resolver. Entonces, por eso quería que recuerden todo lo que hemos visto en la clase pasada, hablando de configuración electrónica. Entonces, vamos a hacer juntos este. Ay, pero ya estaba la respuesta, no se vale. Quería que no vean cuál era la respuesta. Bueno, pero vamos a ir viendo el por qué es esa. Ok, entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, el selenio es un oligoelemento que el cuerpo necesita para mantenerse sano, en mi tabla periódica. Para mantenerse sano. Si este elemento presenta los siguientes números cuánticos, n igual a 4, un L, o bueno, este igual a 1 dice, ¿no? Un ML, déjenme les ubico a ustedes para la parte de arriba. ¿Cómo hacerlo? Ya, así pongámoslo. Un ratito. ¿Dónde está el chat? Ok. Ok, ya, me dice, el selenio es un oligoelemento que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Si este elemento presenta los siguientes números cuánticos de N4L1, M menos 1 y MS menos 1 medio, a veces le suelen poner al número magnético M sub L, ¿no? Y el número de spin M sub S, pero es lo mismo. Para el último electrón, me dice, ¿cuál es la configuración electrónica del elemento descrito? ¿Ok? Entonces, recordemos que hay 4 números cuánticos, ¿cierto? N, L, M y S. N es el mayor número de la configuración electrónica, me dice que es 4, ¿ok? 4. ¿El primero tiene 4? Sí tiene. El segundo tiene un 4, sí. El tercero tiene un 4, sí. El quinto tiene un cuarto, correcto. Vamos con el L. El L viene dado por S, P, D y F, ¿cierto? A S se le asigna el valor de 0, a P de 1, D 2, F 3. 1, 2, 3, de acuerdo. Y como me dice que me está dando la configuración, perdón, como me da la configuración, los números cuánticos del último electrón, y sabemos que el último electrón se encuentra en esta última capa de la configuración, los últimos orbitales, entonces debería ser 1 me dice, ¿no? 0 es S, 1 es P. ¿Todos terminan en P?
Correcto, 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 correcto. Hasta ahorita no he descartado ninguna de las opciones que nos dan como posibles respuestas. Entonces, la configuración. Vamos con el valor de m. M me dice que puede ser -1. Entonces, desde aquí ustedes pueden ir descartando si el número cuántico primero está correcto o no está correcto. Recuerden que los valores de m vienen desde -L hasta L pasando por el 0. Entonces, aquí tengo 1, dice que puede ser -1, 0 o 1, que sí corresponde, ¿no? Cualquiera de las tres opciones puede ser y sí corresponde. Entonces, desde ahí, el número cuántico está correcto. Me dice que es -1, que es -1. Para yo saber si está bien o no este valor, tengo que hacer mi cuadrito. Los cuartitos que hemos visto que describe a cada suborbital. Para P, sabemos que P, que nuestro orbital P, tiene 3 cuartitos, 1, 2 y 3, ¿cierto? S, recordemos, tiene solo un cuartito. D tiene 5 cuartitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y mi F tiene 7 cuartitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, estamos revisando nuestro orbital P, ¿no? Porque de eso se trata nuestra configuración electrónica. Dice que el último electrón está en la posición -1. Esto me da posición. Entonces, recordemos también cómo se pone, ¿no? -1, 0 y 1. Así está descrito. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora vamos a ver el siguiente número cuántico, que es el spin. El spin tenía dos posibles valores. El primero, que era cuando giraba en sentido horario, que corresponde a 1/2, y el segundo valor, que significa que está antihorario. El movimiento es antihorario y se representa con -1/2. Entonces, el primer concepto que yo tengo que tener es que cada cuartito de los suborbitales se llena inicialmente con el valor del electrón o del spin positivo, es decir, que todos giran a sentido horario. Entonces, primero se van a llenar los cuartitos con el spin positivo. O sea, todos, siempre. ¿Ok? Miren que la posición me dice que está en -1/2 y en el -1. O sea, aquí tiene que estar mi electrón y esta es la posición del último electrón. De acuerdo a lo descrito, o como podemos ver, ¿cuántos electrones tiene el último? Este último suborbital tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4. Entonces, debería tener un P4. ¿Sí? ¿Cuál de estas opciones corresponde? El primero no es. Tampoco. Sí. Correcto. Entonces, así sacamos la configuración electrónica por los números cuánticos. ¿Qué pasa si la posición hubiera sido aquí +1/2? Si era +1/2, primero los cuartitos, ¿no? Primero siempre dibujamos nuestros cuartitos. Correcto. Me dice que la posición está en el -1, 0, 1, -1 y que está para arriba. Es decir, ya no habían más electrones. ¿De acuerdo? Para que ocupe esta posición y en sentido positivo o en sentido horario, me indica que no habrían más. Entonces sería P1. Hubiera sido el caso. ¿Qué pasa si me decía que mi que mi número M y S, que el M era 1 y el S -1/2? Estamos haciendo todos los posibles variantes para que ustedes vayan comprendiendo mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si mi número magnético, en este caso, me daban 1 y mi MS o mi número de spin me daban como 1/2? No se confundirán, ¿no? Como les dije, a veces me ponen M sub L o solo M. O me ponen M sub S o solo S. Es lo mismo en la final, como en este ejercicio. Ya, ¿qué tal si me daban a mí esta configuración electrónica? ¿No? Tenemos el mismo N, el mismo L, y ahora el número magnético me dice que era igual a 1. Si yo sé que es en 1,
yo sé que la posición de mi último electrón está en este cuadrante. Como está para arriba, yo terminaría ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos electrones finalmente tengo en mi suborbital? Tengo 1, 2, 3. Sería P3. ¿Dónde está un P3? Esto hubiera sido la configuración del último. En este caso, si me daban estos números cuánticos. Y ahora el otro ejemplo. Si mi M me daban igual a 1 y mi S menos 1 medio. Volvemos a dibujar nuestros cuartitos. Vamos con 1, 2 y 3. La posición de cada cuartito, esto se llama menos 1, esto se llama cuartito 0 y esto se llama 1. La posición me dice M1. Aquí va a estar el último electrón. Recordando el principio que primero se van llenando en cada uno de los cuartitos los electrones que están girando en sentido horario, iríamos así, ¿no? Ya se llenó, perfecto. Pero me dice que mi spin está para abajo, es decir, que el último electrón tiene esta posición. Entonces, luego se llenan de uno en uno, pero con los electrones para abajo. 1, 2 y listo. Este es mi último electrón. Esto quiere decir que aquí, bajo esta configuración, bajo estos números cuánticos, tengo 2, 4, 6 electrones. P6. No está aquí el caso, por eso son las diferentes variantes. ¿Está entendido el ejercicio? Este saqué de una de las pruebas que ustedes, bueno, que han tomado previamente, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Está claro? Por chat me escriben ya, o si no, me mandan el dedito que puso Brigitte hace rato. Así, para saber que está comprendido este tema. ¿No? ¿Nadie? Ni sí ni no. ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Está claro? ¿Se acordaban de los números cuánticos o ya se olvidaron de los números cuánticos? No sean así, respondan si está claro o no está claro. Nada les cuesta. Ya, gracias. Ya uno dijo que está claro. Entiendo que para todos está claro. De acuerdo. Ahora hemos terminado todo este punto de la tabla periódica, configuración electrónica y temas de la materia, ¿no? Lo que es átomos, moléculas. Ahora vamos a revisar los enlaces, ¿de acuerdo? Esto ya superado. Vamos con los enlaces químicos, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice que los enlaces o el enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos de la molécula, ¿ok? Es una fuerza intratómica, es decir, entre los átomos, ¿ok? Dice, de acuerdo a la teoría del octeto, según la cual los átomos, mejor dicho, ¿cómo nació esto? O cómo se hizo la división de los diferentes tipos de enlaces. Sé que todo partió de la teoría del octeto, en la cual me decía que para hacerse estables los elementos buscaban tener en su última capa de valencia los 8 electrones. Esto obviamente no se contemplaba para los gases nobles, quienes de por sí tienen ya en su última capa de valencia 8 electrones y por lo tanto son elementos ya muy estables, muy estables. Bajo este concepto de que los elementos buscan constantemente el equilibrio entre ellos, para ellos, que es llegar al octeto, se establecieron dos puntos muy claves. Que existe transferencia de electrones entre los átomos y compartiendo electrones. Son las dos formas establecidas para los diferentes tipos de enlaces, ¿ok? O hay transferencia o comparten electrones. Entonces, vamos. El primer enlace químico que vamos a estudiar es el enlace iónico. ¿Cuál es la característica de este enlace iónico? La primera es que hay transferencia de electrones. En este tipo de enlaces existen los famosos iones. Se dan los iones.
los cuales ustedes conocerán que se dividen en cationes y aniones. Los cationes son cuando tenemos cargas positivas o cuando están cargados positivamente y los aniones cuando tenemos cargas negativas. Los iones se presentan en este tipo de enlaces, ¿no? Y valga la redundancia, si es un enlace iónico es porque tiene iones. ¿Cuál es la naturaleza del enlace? Es electrostática. A la final es una naturaleza de todos los enlaces, es decir, que existen fuerzas que hacen que se atraigan los elementos y es lo que los mantiene unidos. Este enlace ocurre entre átomos de energía de ionización baja, es decir, de la familia 1A y 2A. A esto, entonces, vamos a ver cómo era la energía de ionización. Aquí tenemos, ¿no? Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo. Aumenta a la izquierda y disminuye a la derecha. Disminuye hacia abajo, perdón. Aumenta a la izquierda, es decir, la primera es bajita, 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 bajita. Bajita. Entonces, como la primera es bajita y me dice que este enlace se da entre átomos de energía de ionización baja, es decir, de la familia 1A y 2A, corresponde, ¿cierto? Corresponde a lo que habíamos visto de las propiedades de la tabla periódica y está a su vez unido junto con átomos de afinidad electrónica baja, que es todo lo contrario, ¿no? Si la energía de ionización aumenta a la derecha, la otra disminuye. Es decir, elementos de la familia 6 y 7A. Cuando vemos de estas familias, hablemos de, por ejemplo, que se dan entre los metales y los no metales, sería una relación, ¿verdad? Entonces vamos a ver un claro ejemplo, el cloruro de sodio, la famosa sal, que ustedes pueden ver ahí. Hagamos la configuración electrónica. Sí, me ayudan, por favor. Me van a ayudar. ¿Cuál es el número atómico del sodio? Participen, participen. ¿Tienen a la mano la tabla? No tienen a la mano. Siempre deben tener a la mano la tabla periódica, ¿ya? Han venido poco participativos el día de hoy, pero bueno, hagámosla a ver. Si ustedes buscan en su tabla periódica, el sodio tiene un Z igual a 11. Z es el número de arriba que se encuentra en la parte izquierda, que determina la cantidad de protones, ¿no? Entonces, ustedes van a ver su tabla periódica, van a encontrar algo así. Es decir, yo debo tener 11 electrones aquí. Vamos a nuestro, déjenme copiarle. La regla de las se me fue la regla de las diagonales. Debe estar por aquí. Perfecto, la regla de las diagonales. Vamos a copiarle. Vamos a poner mantener. Vamos a copiarle para poder hacer la configuración electrónica. Aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí y le vamos a pegar. Para ir sabiendo cómo llenar cada uno de los orbitales, ¿no? No me sé de memoria. De acuerdo, estamos aquí. Entonces, vamos a ver la configuración electrónica. Como es un átomo neutro y tiene 11 protones, lo que va a hacer es lo siguiente. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. 2, 4, 10 y 11. Esa era la configuración electrónica del sodio, ¿no? Ahora vamos con la del cloro. El cloro tiene una configuración electrónica, mejor dicho, un número de protones de 17. 17 es el número atómico del cloro. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, le sigue 3p6. 3p6. ¿Cuántos vamos?
2, 4, 6, 10, 12, 18. No, aquí es 5. Aquí es 5, ¿cierto? Déjame ver mi tabla periódica. Ya, de acuerdo. Permítanme, están entrando ahorita compañeros suyos. Gracias, no me salía el chat. Ahorita recién me llega. Creo que hubo algún problema de conexión, que no me llegaban los mensajes. Sí, entonces gracias. No se preocupe. Ya, entonces lo que sucede es que este electrón va a tender, no. Ya, que este electrón va a tender a venirse acá, dejándole al sodio con carga. ¿Qué pasa cuando pierden un electrón? Con carga positiva, ¿cierto? Y el cloro con carga negativa. Al existir estos aniones, perdón, estos iones, porque este es un cation y este es un anión, va a existir una gran fuerza de atracción. Cuando sucede esto, cuando se generan cationes y aniones, hay una fuerte atracción y es de lo que se conoce como el enlace iónico. Y este tiene ciertas características que son las que normalmente les toman a ustedes, que ya vamos a hacer ejercicios también de eso. Aquí están las propiedades. Me dice que a temperatura ambiente todos son sólidos. Entonces vamos a tener un ejemplo clásico del enlace iónico para que en base a este se acuerden de los demás por características. Entonces su ejemplo claro va a ser el cloruro de sodio, ¿ok? Va a ser el cloruro de sodio. Entonces tenemos, la primera característica es que se va a dar entre un no metal y un metal, principalmente de la familia 1A, 2A, que son los que son más, tienen una energía de ionización más baja, y los de la familia 6 y 7A, ¿cierto? Que tienen una afinidad electrónica baja. Esa es la primera característica, para que se vayan ubicando en cuanto a elementos, ¿no? No importa qué fórmula les pongan, ustedes ubican dónde está cada elemento y ya pueden ir sabiendo si es enlace iónico o cualquiera de los otros enlaces. Me dice que a temperatura ambiente todos son sólidos. Primera característica, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ustedes van a ir a su casa y pueden ver el cloruro de sodio que está en estado sólido. Que existen cationes y aniones unidos mediante fuertes atracciones electrostáticas. Entonces decía que obviamente en este tipo de ejercicios va a existir un cation y un anión. O sea, va a haber un elemento que tenga carga positiva y el otro carga negativa. Esa es una de las características también. Tercero, que forman cristales, es decir, que tienen una disposición espacial, es decir, que en el espacio tienen formas geométricas definidas, como es la sal. Okay, ustedes van a recordar cómo es la sal. Bueno, claro que la nuestra tiene procesos, ¿no? Pero ustedes recuerdan también la sal marina. Todas tienen unas formas geométricas, ¿no? Tienen vértices, tienen formas geométricas. Son solubles en agua. La sal, perfecto ejemplo de eso, ¿cierto? Que pueden ser disueltas en el agua. Disueltos o fundidos transportan la corriente eléctrica, es decir, este tipo de elementos cuando se disuelven o se funden son electrolitos, es decir, que van a transferir la corriente eléctrica. Y pasa con el agua de sal, ¿no? Transporta la corriente eléctrica y que tiene puntos de fusión y puntos de ebullición muy altos. Parte de estos elementos, aquí está. Parte de todos los elementos que pueden ser electrolitos, estar disueltos o fundidos, miren, aquí tenemos el sodio con el cloro, el magnesio con el cloro, el calcio, potasio, entre otros. Todos estos van a formarme ahí enlaces iónicos. Vamos con el siguiente tipo de enlace. Los enlaces covalentes. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? Que existe en este tipo de enlaces, existe una compartición, es decir, comparten
pares de electrones entre dos átomos. ¿Me estorban nosotros nuestras fotos? Ya, perfecto. Características y su naturaleza es electrostática, es decir, en este enlace no se generan los famosos iones que se generaban en la anterior. En este tipo de enlace lo que va a haber es van a compartir electrones para buscar su estabilidad, ¿ok? Este enlace ocurre entre átomos de electronegatividades altas. ¿Se recuerdan ustedes cuál era el elemento más electronegativo de la tabla periódica? Creo que Brigitte me ayudó con el nombre de cuál era el más electronegativo. Recuerden cuál es el electronegativo más. El elemento más electronegativo. Correcto, sí, flúor. El flúor es el elemento más electronegativo, pero me dice aquí que ocurre entre átomos de electronegatividades altas, es decir, toda la columna del flúor o la del oxígeno tienen electronegatividades altas y se da entre átomos de no metales o entre átomos de no metales y el hidrógeno. Es decir, cuando ustedes vean un elemento, un compuesto, una molécula que tiene hidrógeno y un no metal, automáticamente tiene un enlace covalente, ¿ok? O si es que ven átomos entre sí de no metales, si por ejemplo el cloruro de flúor, me invento ahorita, o la molécula del flúor F2 como molécula, ¿no? Como molécula, no como elemento. Estos van a tener un tipo de enlace covalente. Este tipo de enlace es mucho más fuerte que los otros porque recuerden ustedes que decía que entre más chiquito es el radio del elemento, es mucho más fuerte la atracción que tiene con los electrones porque están cerca del núcleo, el cual tiene los protones, ¿cierto? Entonces, claro, va a variar si es más fuerte el enlace covalente de tal elemento con tal elemento, va a depender del radio atómico que exista entre cada uno de estos compuestos. Sin embargo, este es un tipo de enlace muy, muy fuerte. El ejemplo que les puse aquí, tenemos el hidrógeno con el cloro. Entonces, ustedes van a ver cómo el hidrógeno comparte su electrón, no le cede, no se va, con el cloro. El hidrógeno lo que sí hace es, este está estable no con 8, no, sino con 2 electrones. Entonces, en este momento el hidrógeno está estable. Sin embargo, el cloro sí necesita cumplir con su octeto, entonces van a ver que le rodea una nube de 8 electrones y ahí están subrayados, ¿no? Están subrayados el par de electrones que están compartiendo para formar su enlace covalente. Entonces, el enlace covalente, el resumen es que va a estar aquí un hidrógeno, va a estar un hidrógeno más un no metal, o entre átomos de no metales, ¿no? Entonces, no metal más un no metal. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características de estos enlaces? Me dice que a temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Es decir, de este tipo de enlaces no existe un estado definido. Pueden haber sólidos, también como líquidos o bien gaseosos. Hay menos sólidos, eso sí, pero aquí puede ser cualquiera de los estados que habíamos revisado. Dice que tiene fuerzas intermoleculares débiles. Depende, ¿no? Depende del tipo de unión que tenga, depende de la electronegatividad de nuestro elemento. Depende. Los sólidos forman cristales. Claro. Algunos son solubles en agua. ¿Por qué algunos sí y algunos no? Y ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Porque resulta que nosotros tenemos dos tipos, bueno, varios tipos, pero de estos tenemos solventes polares y solventes no polares. Me imagino que han de haber escuchado en algún rato de sus estudios que existen solventes polares y no polares. Entonces, lo parecido se junta con lo parecido. Lo polar con lo polar, lo no polar con lo no polar. Dentro del grupo de enlace covalente existe una clasificación de elementos polares y no polares.
Entonces, aquellos que son polares, los que tienen enlace de forma polar, se van a disolver con elementos polares. Y el agua es un solvente polar, ¿no? Es un solvente polar. Entonces, aquellos que sean solubles en eso serán los elementos polares. Disueltos o fundidos no transportan la corriente eléctrica. Vamos al claro ejemplo del azúcar. Del azúcar con el agua no me transporta a mí electricidad. Es decir, no son electrolitos. Si es que en sus preguntas les dice algo de que no transportan la corriente eléctrica, pues enseguida son covalentes. ¿De acuerdo? Y tiene puntos de fusión y ebullición bajos. Es al contrario de lo que habíamos visto aquí en los enlaces iónicos, porque estos tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, ¿no? Fusión cuando se funde, cuando se derrite, y ebullición pues cuando llega el punto de paso entre líquido y gaseoso. Aquí es todo lo contrario. El enlace covalente tiene puntos de fusión y ebullición muy bajos. Aquí están algunos de los ejemplos. Hay el cloruro de berilio, como dice, y el tricloruro de boro. Si ustedes ven, todos están compartiendo el par de electrones, ¿no? Aquí está. Están compartiendo, compartiendo, comparten, comparten y comparten. No existen los famosos iones. ¿Ok? Esa es la clasificación que les decía. Si bien es cierto, existen diferentes tipos, existe el enlace covalente y de acuerdo a la procedencia de los electrones, es decir, cómo se están compartiendo los electrones y qué están generando estos electrones, tenemos esta siguiente clasificación. Entonces, la primera me dice, de acuerdo al número de pares de electrones que estoy compartiendo. Pueden ser enlaces covalentes simples, dobles y triples. Esto ustedes recordarán de química orgánica. Química orgánica. No sé por qué estoy escribiendo checo. Dame un ratito. De química orgánica. ¿Por qué? Aquí podemos ver el carbono se une con el hidrógeno, ¿cierto? Vamos a poner hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Ok? Entonces, tenemos que en esta molécula el carbono y el hidrógeno están compartiendo un par de electrones. Un par de electrones. Por eso es un enlace simple. Acá vemos que están compartiendo otro par de electrones y comparte otro par de electrones con este elemento y otro par de electrones. ¿Ok? Entonces el hidrógeno me cede 1, carbono 1 y están compartiendo un par de electrones. El enlace doble, ¿qué estará compartiendo? Estará compartiendo 2 pares de electrones. Dos pares de electrones, ¿ya? Vamos a poner nuestro carbono, carbono, son los enlaces, ¿no? MCH4. Ya, normalmente se representa así. Ya, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver con una estructura de Lewis. El hidrógeno me está cediendo un electrón y aquí el carbono con el otro carbono están compartiendo 2 pares de electrones. Este se me fue de más, ¿no? No eran 3 hidrógenos, ya estaba de más, ya no era octeto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? El hidrógeno 1, 2, hidrógeno 1, 2. Entonces, en esta estructura
vemos que están compartiendo dos pares de electrones. Primer par, segundo par. ¿Ok? También es un enlace covalente, pero por el número de electrones que están compartiendo se puede clasificar también en doble. Y ahora el triple. Entonces, también viene de la química orgánica, en el cual tenemos un enlace triple, que ya vamos a ir viendo después. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ¿cómo es la estructura de Lewis de esto para que quede más claro? Tenemos aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un par, dos pares, tres pares de electrones. Aquí con nuestro hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos ver un enlace covalente triple. Perfecto, creo que está claro. Bastante relacionado con la química orgánica. Ahora dice con la procedencia. ¿De dónde están viniendo los electrones? Si es normal, es decir, que se comparte, que cada electrón viene de un átomo distinto, quiere decir normal, ¿no? Que cada átomo da su electrón. O dativo, que los dos electrones vienen de uno solo. De uno solo. Está muy generoso. Acá cada uno da un electrón. Ya, un ejemplo aquí podríamos poner el HCl. ¿Cómo es la estructura de Lewis de esto? Aquí nos da el hidrógeno, nos da su electroncito y el cloruro tiene el suyo. Cada uno aporta uno. Y aquí vamos con los electrones. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo es el dativo? Vamos a poner de ejemplo al dióxido de azufre. ¿Cómo es la configuración de Lewis de esto? Tenemos al azufre, al oxígeno y al oxígeno. ¿Ok? Entonces, aquí, a diferencia de la procedencia, viene de dos, ¿no? Viene dos de cada uno. Y ahí se puede formar el octeto. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Si hablamos de la procedencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el uno cede dos electrones y el otro cede dos electrones. Aquí se da la configuración normal. Sigue siendo un tipo de enlace covalente. Y ahora vamos con la simetría, que me dice los famosos no polares y polares. ¿Cuándo es polar y cuándo es no polar? ¿Qué significa polar, mejor dicho? Vamos a imaginarnos una nube de electrones que se forma. Y entre más electronegativo es el elemento, la nube es mucho más grande. Es decir, como que los electrones se van más hacia el elemento más electronegativo. Y crea una nube de electrones mucho más grande que su compañero, que su otro átomo que está formando las moléculas. En este caso, por ejemplo, el yodo, vamos a poner el yodo. Yodo. Aquí tenemos todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de aquí viene del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repasarán valencias. La siguiente clase les tomo valencias. ¿Qué pasa? Es el mismo elemento, ¿no? Entonces, tienen la misma electronegatividad. La nube que están formando va a ser la misma. Se crea como una nube. Es la misma. Como no tiene variación, es un elemento no polar, porque no tiene polos, quiere decir, no tiene polos, tiene una misma forma. Vamos a hacer algo con el agua. H2O, H2O. Es del O y es del H. H, H. Así es la estructura de Lewis, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Y aquí tenemos el hidrógeno y el hidrógeno. ¿Qué pasa? Recuerden ustedes que a más a la derecha es más electronegativo, porque el radio es más chiquito. ¿El oxígeno dónde se encuentra? Entonces, ustedes vayan a su tabla periódica y van a ver que el oxígeno se encuentra cerca del flúor, es decir, su electronegatividad también es bastante alta. Mientras que el hidrógeno se encuentra en el inicio, es decir, es muy bajita. ¿Qué es lo que pasa? Que los electrones, la nube que se va a crear de electrones va a ser mucho más grande aquí, es decir, va a haber como que una atracción, como que el oxígeno le atrae más al hidrógeno y esa fuerza crea una nube de electrones. ¿Dónde estamos? Así más grande y esta una muy chiquita y está muy grande. Que existe esta diferencia me da polos. O sea, este gráfico quiere decir que hay polos, que existen polos, es decir, es un elemento covalente polar, porque existen los polos. Ahora hagamos para verle del yodo y el cloro, cloruro de yodo. Vamos a ubicarles en la tabla periódica. ¿Dónde está el yodo y dónde está el cloro? De acuerdo. Ustedes van a encontrarle al cloro. El cloro está por encima del yodo, ¿no? ¿Y cómo iba la electronegatividad? A ver, ¿dónde está nuestro gráfico? Aquí. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. La posición del cloro está aquí y del yodo está acá. ¿Cuál es más electronegativo? El cloro, ¿no? El cloro. El cloro es mucho más porque se encuentra no por la posición de bajada, porque me dice que disminuye a medida que baja, me estoy trabando, a medida que baja. Entonces, obviamente, este va a ser más y este menos, ¿ok? Este es más electronegativo, es decir, la nube de electrones, la nube de carga que se va a generar alrededor de este elemento va a ser mucho mayor. Vamos a dibujarla acá. Esta será la nube de electrones del yodo y la del cloro mucho más grande. Que tenga este gráfico, es decir, que hayan polos, ¿sí ven? Un polo y otro polo, quiere decir que es un elemento polar. Y listo. Hemos visto la clasificación del enlace covalente. Mi enlace covalente, a ver, el iónico me iba a generar como cristales, ¿no? Cristales definidos, decía que tenía sus formas. Aquí están los iones con las cargas. Mi enlace covalente no me da precisamente esas formaciones, pero puede tener unas redes, como redes, no formas definidas geométricas, unas redes, me puede dar. Y ahora vamos con la última clasificación. Hablemos del enlace metálico. ¿Cuál es la característica? Me dice que este enlace metálico tiene como característica la compartición de electrones entre varios átomos, ¿ok? Y que su naturaleza, a más de ser electrostática, me está creando una nube de electrones. Entonces, este enlace ocurre entre átomos de un mismo elemento metálico. Es decir, el ejemplo que yo les puse aquí es del cobre. Cobre 2. Así está, así se encuentran ustedes de forma natural, como una molécula de cobre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí ninguno de los elementos me está generando una carga positiva ni negativa. Me dice que se forma una red de electrones, una nube de electrones, como ustedes pueden ver aquí, que mantiene la molécula estable. No existe ese intercambio, como bien el iónico, por ejemplo, como bien el iónico, ¿ok? Sino que hay una nube que se queda alrededor de todos los compuestos y de sus cargas positivas. ¿Cuáles son las propiedades? Dice que son estructuras compactas y muy resistentes. Brillan, son unos muy buenos reflectores de la luz. Miren el claro ejemplo que les puse a su lado derecho. Tenemos el cobre, ¿no? El cobre y el mercurio.
Ya, tenemos el cobre y el mercurio. Estaba controlando la hora. No se hace la presentación. Un ratito, chicos. Ok. Sus estructuras son muy compactas y resistentes. Brillan. Están organizados en estructuras hexagonales, cúbicas o de formas geométricas concretas. Muy similar esta característica al del enlace iónico, pero el enlace iónico no brillaban ahí, no era una de las características que brillen, porque obviamente no son metales puros. Los metales puros tienen esta característica, a excepción del mercurio. El mercurio es el único de los elementos metálicos que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y que su forma no es de estructuras hexagonales, no tiene vértices, más sí es un círculo perfecto. Ustedes pueden ver ahí la foto, ¿no? Forma un círculo perfecto. Bueno, no es círculo, es una semiesfera. Tiene puntos de fusión relativamente altos. En el iónico habíamos visto que eran muy altos los puntos de fusión y ebullición. Estos relativamente altos. Debe ser un punto medio entre el iónico y el covalente. Son sólidos y bueno, al ser metales son excelentes conductores ¿de qué? De la electricidad. Es parte de las características de este tipo de elementos. Entonces, un ejemplo claro del enlace iónico es la sal. Acuérdense de eso. ¿Y por qué es iónico? Porque tiene que haber iones para que sea este tipo de enlace. Se da entre cuando se junta un no metal y un metal, principalmente de las familias 1A, 2A, 6B, 6A y 6 y 7A. En el enlace covalente habíamos visto que este tipo de enlace se da entre el no metal y el hidrógeno, ¿cierto? O entre no metales. Y el enlace metálico son propiamente los metales de sí mismos, no estoy haciendo una molécula distinta, son CO2, o por ejemplo aquí tenemos otro metal que podemos tener, no sé, el zinc, entre otros. Vamos a ver un cuadro resumen de esto, que me da todas las características de mis enlaces. Entonces aquí tenemos, ¿cómo se forma el enlace iónico? Metal más no metal, ¿ok? 1A, 2A principalmente, y 6 y 7A. Electrones. Existe ganancia y pérdida de electrones. Como existe ganancia y pérdida de electrones, estamos hablando que se forman iones. El concepto clave es que existen fuerzas electrostáticas. También existen los demás, ¿no? Pero aquí también esa es la clave. Y me forma redes cristalinas. Como les decía, son redes muy marcadas, ¿no? Que tienen figuras geométricas. Tienen vértices en el cual cada uno se encuentra un ion. Son las redes cristalinas que me forman. Ejemplo, el cloruro de sodio, es decir, la sal, o el fluoruro de calcio. ¿Okay? No metal, metal. Esta se encuentra en la familia 7A, esta en la 2A. Vamos con el tipo de enlace covalente. El covalente, en cambio, se forma de un no metales entre ellos o el no metal más el hidrógeno, que ya lo vimos, que era un ejemplo muy claro. Estos ni ganan ni pierden electrones. Ellos comparten electrones, ¿ok? ¿Cómo se da? Entre átomos. Sí, correcto. Aquí la relación era que se formaban iones, ¿no? Aquí no, aquí están compartiendo. ¿Quiénes comparten los electrones? Los átomos. ¿Cuál es el concepto clave? Los átomos están muy próximos para poder compartir electrones. También se crean fuerzas electrostáticas, pero no se da por la presencia de positivos y negativos, sino porque tienen que pegarse para poder cumplir con el octeto. La estructura, que son moléculas independientes o tienen una red covalente atómica. La red que les decía es así, ¿no? Es una red, básicamente. No tiene forma definida geométrica. Aquí hablamos de las moléculas independientes como el agua. Tenemos el hidrógeno y un no metal o entre no metales. ¿Ok? El amonio, el dióxido de silicio, el diamante o el grafito. El diamante es un elemento muy fuerte, ¿no? Y ahora vamos con el metálico. Se da entre metales. Los metales de una misma característica. No estoy formando yo otros compuestos, sino el cobre. Ya vamos a ver acá. Me dice que los electrones se comparten también,
pero se forma una, recuerden que hay esta nube electrónica, ¿no? Se comparten entre muchos, no es como que el uno comparte con el otro, como se encuentran en una red. Aquí tenemos el cobre, el cobre, son átomos de cobre, de cobre, de cobre, de cobre, y entre todos, como están ahí sobrepuestos, se comparten los electrones, lo que le hace una molécula estable. Ese es el principio. ¿Entre qué se da? Entre los átomos de metales, el metal. ¿Cuál es el concepto clave? Que aquí se genera una nube electrónica, es decir, hay una nube de electrones que se forma alrededor de cada uno de estos. También me da una red metálica, existe una red que me da formas espaciales geométricas como hexágonos, o entre otros, a excepción del mercurio, el cual se encontraba en estado líquido y me formaba círculos perfectos. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Los metales, todos los que ustedes encuentren, hierro, sodio, zinc y el famoso cobre, ¿no? Sería el cuadro resumen. Es bastante teórico. Yo estoy segura que ustedes han de haber escuchado de otro tipo de enlaces, los enlaces puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, todos estos enlaces ya son entre moléculas, ¿ok? O sea, molécula 1 más molécula 2, ¿cómo se están uniendo? Lo que yo les hablo es interatómicas, es decir, entre los átomos de cada elemento, cómo está formando este compuesto, esta molécula, no entre moléculas. Estamos viendo la unión entre átomos de una molécula. Y ahora vamos con los ejercicios que también encontré en un resumen de las pruebas. Ya, y ahora sí está tapada la respuesta. Me dice, la imagen muestra el número de partículas fundamentales de protones, neutrones y electrones, ¿no? Entonces, la N es neutrones, la P es protones, la S es electrones, de dos átomos, átomo A y mi átomo B. ¿Qué tipo de enlace formarán los dos átomos, chicos? ¿Será un enlace iónico, un enlace covalente o un enlace metálico? Leo sus respuestas en el chat. Y el por qué, ¿no? Bueno, si están bien, entendería que saben el por qué. No, me tienen que explicar el por qué. No, porque si no pueden adivinar, no hay muchas opciones, no hay solo tres. Hay el iónico, covalente y el metálico. Ay, qué frío siento. Tan difícil estaba, ¿serio? Voy a dar 2 minutitos más para que piensen, ¿ya? Y me den una respuesta de qué tipo. Ojo que estos ejercicios estoy sacando de las pruebas recopiladas. Entonces, me parece súper importante irlos haciendo con ustedes a medida que vamos avanzando porque ya son cosas que les van tomando y que tengo información para ir revisando con cada uno de ustedes. Muy difícil. Escríbanme para decirme si les parece difícil y si no saben cómo empezar, ¿ya? Pero participe. Díganme, chicos, díganme. No puedo, sí puedo. Explique, no explique. Pase, no pase. Sí están ahí, ¿cierto? Ya solo escriban algo al chat. Quiero saber que sí están pendientes de lo que estoy diciendo, porque es importante ir viendo con ustedes. ¿Quieren que yo lo haga? Sí.
covalente. No sé por qué me llegan tarde los mensajes, o bueno, no es covalente. Ya vamos a ver por qué. ¿Alguien más que quiera participar? Entre más participen es mejor para ustedes, ¿no? Porque se quitan las dudas. Se quitan las dudas de si es o no es. Y si quieren que yo lo realice porque no saben por dónde empezar, pues lo podemos hacer para que sea su razonamiento. Sí, a propósito dejé de compartir porque no sabía si no me estaban llegando sus mensajes o si no estaban escribiendo. Si estaba preocupada porque no me escribía, entonces no sé si era mi problema y por eso dejé de compartir pantalla. Pero ya les vuelvo a compartir. Entonces, ¿lo hacemos juntos? No tienen idea de cómo analizar si es que eso no es. O sí, pero quieren pensarlo un poquito más. A ver, Hipatia, dígame usted, ¿pudo resolverlo o prefiere que yo lo resuelva con ustedes? Hipatia. Bueno, vale, hagámoslo iguales. Gracias por la participación. Entonces ya les comparto ahorita pantalla. Estábamos aquí. De acuerdo. Primero, claro, la dificultad es que no me dice qué tipo de elemento es, porque si me dan el elemento, para mí es fácil ubicarles en la tabla periódica y relaciono, ¿no? Si está entre metal y metal, si es metal, no metal, si es no metal, no metal o no metal, hidrógeno. Sería muy facilito. Me invita aquí un poco a razonar algo más. Entonces, me da el número, vamos al núcleo, ¿no? Número de protones, perfecto, perdón, de neutrones, perfecto. Y me da el número de protones, Me dice que hay 11 protones, 11 protones. De por sí, hay una particularidad. Bueno, está súper raro el ejercicio. Ok, y vamos a contar el número de electrones. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 electrones. ¿Qué carga tiene electrones? ¿Cómo está cargado este? ¿Qué carga tiene, mejor dicho, este elemento? ¿Tiene carga? Sí, ¿cierto? ¿Y qué tipo de carga tiene? A ver, veamos. No sé si me está llegando el chat. Ay, sí tengo, no sé por qué no puedo visualizar lo que me escriben. Creo que yo dañé algo, verán. Voy a dejar de... A ver, creo que ahí me sale el chat. Denme un ratito. No logro ver, qué raro. ¿Quién puede activar la persona el audio y responderme quién me respondió? Porque no puedo ver el chat. No sé si es un problema mío. A ver, control H, pongamos, control H. No, casi daño. Bueno, entiendo que sí saben que es que tiene una carga primero y que si tiene más protones que electrones tiene una carga positiva. Este tiene una carga positiva, ¿sí? Vamos con el siguiente. Bueno, de por sí, si ya tenemos una carga, ¿qué tipo de enlace es? O sea, ya desde ahí tendrían que tener clarísimo qué tipo de enlace es. Con todo, vamos al siguiente elemento. Dice que tiene 9 protones en el núcleo y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 electrones. ¿Qué carga tendrá aquí? Si tengo más electrones que protones, tiene una carga negativa. Ay, están bonitos. Pueden escribirme al chat. Necesito ver que funcione. No sé por qué no me funciona el chat. Ok. Entonces, este está cargado negativamente, positivamente. Es decir, se generaron
Iones. Si yo tengo iones, ¿qué tipo de enlace es? Ah, ya vino. Sí, creo que es por lo que estoy compartiendo pantalla que no me deja, pero sabe que antes sí me dejaba. Creo que algo le cambié yo en la configuración, que no me deja ver. Antes sí me dejaba ver el chat mientras estaba compartiendo pantalla. Pero a ver, positiva, correcto, y creo que es por lo que sí. Perfecto. ¿Qué tipo de enlace es? Ya vimos. Ya vimos que se están generando iones. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? No sean así, está facilito. Solo hay tres. Iónico, solo iónico, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos distintos. O es iónico, o es covalente, o es metálico. Este es, claro, exactamente, porque tiene cargas iónico. Los covalentes no me generan cargas, los covalentes comparten electrones. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, sí, como me dijeron por el chat, ya les comparto pantalla. Como les comparto pantalla, solo este les voy a compartir. Ojalá funcione. Ok, aquí estamos. La respuesta correcta es iónico. Muy bien, muy bien. Recuerden, ¿no? Vamos a ver levemente que aquí, bueno, aquí están todos los tipos de enlaces, ¿no? O es iónico, o es covalente, o es metálico. El covalente tiene una subclasificación que me dice cómo se están uniendo los electrones, pero normalmente les llegan a tomar solo esta macroclasificación. Y era importante ustedes mencionarles lo que era polar y no polar, porque eso también suelen meter en las pruebas. Entonces me dice que se generan iones, ¿no? Se generan iones porque existe una ganancia y una pérdida de electrones. En el otro existe una compartición, es decir, comparten electrones. Lo mismo que en el otro, sino que el metálico genera una nube de electrones y va a ser clarísimo porque va a ser solo cobre. Si yo les pongo este gráfico y les digo qué tipo de enlace es. Tienen que enseguida acordarse que cuando existe una nube de electrones, cuando están desparramados los electrones, es metálico. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta, que igual, creo que ahí sí me vale el chat. Sí lo pueden leer, ¿cierto? Con todo yo les hago más grande y les voy leyendo. Ay, qué chistoso, ya saben la respuesta, no se vale. Ya, completa el párrafo. En la industria alimentaria se utilizan varias sustancias que a pesar de su apariencia similar, son muy diferentes en su composición química. Entre ellas está el azúcar granulada, que es una sustancia que aporta dulzor a los elementos y que consta de moléculas de sacarosa. Y me da la fórmula, no C12H22O11 o lo que sea, donde sus átomos se mantienen unidos mediante enlaces. ¿Qué tipo de enlaces ustedes pueden ver allí? Primero esa. ¿Qué tipo de enlaces ustedes pueden encontrar en una molécula de sacarosa que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno? ¿Y por qué? Hagan de cuenta que están dando su examen y tienen la oportunidad de preguntar a la profesora por qué sí, por qué no es su idea. Entonces, más bien lancen la idea que tienen y si les corrijo, les va a quedar súper clarito para que cuando rindan la prueba no tengan duda alguna. ¿Qué tipo de enlace se genera? ¿Metálico, covalente o iónico? Si tenemos una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sí, Brigitte, dígame usted, escriba, escribe. Creo que sí me llegan los mensajes. O Sansón, escríbame ya. Jeremy no participa. Ni Jeremy, ni... Se me fue el nombre de la otra chica que también está ahí que no participa. Vamos chicos, digan una opción. ¿Y por qué? Necesito saber que va quedando súper claro lo que vamos viendo.
Recuerden, es una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde está el carbono? ¿Dónde está el hidrógeno? ¿Qué tipo de... ¿Es metal o es no metal el carbono y el oxígeno? Ninguno. Todos ya se fueron a comer y es hora de comer y se fueron. Ok. Sería metálico. Ya, perfecto. Vamos a revisar por qué sí y por qué no. Recuerden que un enlace, es iónico cuando se generan cargas, ¿cierto? Y esto pasa cuando se junta un no metal más un metal, más un metal. Un no metal, llámese el cloro y llámese un metal el sodio. Ustedes pueden ver la ubicación en su tabla periódica del 1A, 2A, principalmente así, principalmente, no únicamente. Y esta se encuentra en la 7A, ¿sí? O también puede formarse con la 6A. Este es un enlace iónico. El covalente se da por dos principios. El primero, no metal más el hidrógeno o un no metal más un no metal. Ya. Y el metálico entre metales, pero entre metales entre sí mismos. Por ejemplo, el cobre es la molécula de cobre, la molécula de zinc, la molécula de hierro, porque ustedes lo encuentran así en la naturaleza, ¿no? Como molécula, no como átomo, siempre está como molécula. Estos son enlaces metálicos, entre el cobre, entre el zinc y entre el hierro, solitos. Solitos, usted cuando usted tiene el oro, por ejemplo, el oro también se encuentra como molécula en la naturaleza. Cuando usted coge una pepita de oro, la pepita no es un solo átomo de oro, ¿no? La pepita tiene muchos átomos de oro. ¿Están ahí? Entonces se encuentra como molécula el átomo, no se encuentra como elemento. De acuerdo a lo que les dije, es importante también consideren que los elementos o los compuestos no solo tienen dos elementos. Por ejemplo, no solo está el ácido clorhídrico, que está uno y dos elementos. También existen elementos de 4, 3 elementos. Por ejemplo, el ácido nítrico, o el que nos acabaron de dar, que es la sacarosa, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero mantienen un mismo principio. ¿De acuerdo? Si existe esta combinación de no metal e hidrógeno o no metal y no metal, ¿qué tipo de enlace es? Covalente. Es covalente. Entonces me dice, ¿dónde se encuentra? Ustedes vayan a su tablita, a su tabla periódica y van a buscar la ubicación del carbono y del oxígeno. Entonces les va a mostrar. Todos los de aquí son no metales. Estos son los metales, metaloides, no metales, gases nobles. Ya hemos visto. Ustedes pueden ver aquí que se encuentra el carbono y el oxígeno, es decir, es un no metal que está combinado con el hidrógeno. Al tener esa combinación es un enlace covalente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la primera opción es covalente. ¿Sí? Es esta. Covalentes. De acuerdo, ya analizamos. Me dice, por otro lado, se encuentra el cloruro de calcio, empleado en la elaboración del queso. Su estructura se mantiene gracias a que sus átomos se unen mediante enlaces. ¿Qué tipo de enlaces tiene el cloruro de calcio? Entonces vamos a la misma tabla resumen, ¿no? Primero, ¿dónde se encuentra el calcio? Cogen su tabla periódica, le van a ubicar el calcio. Entonces el calcio se encuentra en el periodo 4 de la familia 2A. ¿Ok? Aquí está el calcio. Entonces les decíamos que el calcio, o que aquellos que están en la familia 2A, normalmente, estos de aquí, cede sus electrones cuando se junta con un no metal. Y el cloro ya habíamos visto que es un no metal. Entonces, si yo tengo un metal más un no metal, así le hacen la nomenclatura a veces, ¿no? O un no metal más un metal,
¿Qué tipo de enlace es? Iónico. Perfecto. Pues la opción a subrayar era la opción 3. Y aquí pueden ver. Ya, entonces, correcta la respuesta. Son 2 de los ejercicios que saqué. Sí me gustaría repasen cada clase que vamos viendo. Repasen un poquito. ¿Ok? Repásenle un poquitito, un poquitito, un poquitito. Entonces, ya. Doy por terminado este tema. Yo les voy a dejar cargada en el área, en su aula virtual, en su Moodle, les voy a dejar ejercicios, ¿ok? Con la respuesta. ¿Qué esperaría? Ustedes los resuelvan. Si no concuerda su respuesta con lo que yo pongo, lo podemos discutir la clase siguiente. Y si no, de igual manera, en la siguiente clase vamos a iniciar con otro ejercicio al azar, el cual ya esperaría yo esté súper claro. Es bastante sencillo, los 3 tipos de enlaces. El covalente, metálico e iónico. El iónico está de la familia 1A, 2A, 6A, 7A, no metal más metal, me forma iones, listo. El covalente, hidrógeno, donde ven el hidrógeno es covalente, ¿de acuerdo? Ven hidrógeno, covalente, punto. Hidrógeno más no metal o entre no metales, no metales. Y el metálico es simplemente cualquier átomo, cualquier molécula de un metal que ustedes encuentren. Oro, hierro, mercurio, zinc, se fue el calcio, entre otros. Con esto concluimos el tema de enlaces. Les voy a dar una introducción a la ley de los gases. Solo una introducción, que es el siguiente tema que tengo preparado para ustedes. Y con esto terminaríamos por el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ley de los gases. Tenemos diferentes tipos de gases, ¿no? El agua entiendo que en forma de vapor, el helio, el oxígeno y el amonio. Vamos con la introducción. ¿Cómo nació esta famosa ley de los gases y qué magnitudes están relacionadas con ellas? Entonces, hay 3 tipos de magnitudes que están relacionadas entre sí para los gases, que son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, hubieron 3 científicos que cada uno de ellos mantuvo una de estas magnitudes constante para ver qué pasaba con las otras. Así nació la ley general de los gases. Entonces existen 3 tipos de leyes: la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. El conjunto de estas 3 leyes me dio la ley general de los gases, que me dice uno, que me da esta relación: P2, P2, P2. Me dice que para un mismo elemento yo voy a tener una condición de presión, de volumen y de temperatura inicial. Llámese 1 o llámese I, ¿no? I de inicial. O 1 de que es la primera, ¿de acuerdo? Me dice que si yo le varío algo, por ejemplo, si yo le varío la temperatura, va a variar la parte, el numerador, de modo que la relación sea igual. Porque si yo pongo que es igual, implica que 1 es igual a 1, ¿no? Que se tiene que mantener esta relación. Entonces, si yo cambio, si yo modifico la temperatura, si yo llego a una temperatura 2 o a una temperatura final, yo voy a también se va a variar la presión y el volumen, de modo que la relación se mantenga igual. Este es el resumen de la ley general de los gases, que una presión inicial por un volumen inicial relacionado con una temperatura inicial va a ser igual a la presión final del mismo sistema por el volumen final del mismo sistema por la temperatura final del mismo sistema. Esta es la ley general de los gases, que vino por el estudio de cada uno de estos científicos. Entonces, vamos con la ley de Boyle-Marriott. ¿Qué hizo él? Él mantuvo la temperatura constante. Entonces, ustedes ven la temperatura constante. Vamos a partir de nuestra ley general de los gases, que me dice que la presión 1, volumen 1,
Temperatura 1 es igual a mi presión 2, volumen 2, temperatura 2. Me dice que mantuvo temperatura constante. ¿Qué significa temperatura constante? Que si yo esto medio lo factoreo, P1, B1 es igual a P2, B2 sobre temperatura 2, temperatura 1. Mantener la temperatura constante implica que la misma temperatura en las condiciones iniciales, perdón, la temperatura de las condiciones iniciales es la misma de la temperatura final, porque yo no varié, nunca toqué la temperatura. Como son las mismas, se eliminan, ¿no? Entonces, si tuviera 2 sobre 2, ¿qué pasa? Se elimina. 3 sobre 3, se elimina. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me queda de esto? Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y ahora entendámoslo a esto. Aquí tenemos los grafiquitos, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es la temperatura? En estos sistemas, la temperatura a mí me mide la energía cinética de cada una de las partículas de mi elemento, llámese, o de mi sistema. Esa es la relación de la temperatura, es la energía cinética que tienen mis partículas. Entre más agitadas estén, mayor energía cinética tienen y mayor temperatura me reflejan. Entre más agitación haya entre estas, va a haber una mayor energía cinética porque hay mucho más movimiento y me da más temperatura. ¿De acuerdo? Perfecto. Este mismo envase. Y acá tenemos otro envase. Aquí, ¿qué me está variando? Me está variando el volumen, ¿no? No me varía el volumen. La presión me está variando. O me está variando el volumen. Bueno, me varía la presión y el volumen. Aquí ustedes van a poder ver un sistema que tiene una temperatura X. Llámese 20 grados centígrados. Y vamos al siguiente sistema. Aquí van a ver ustedes movimiento. Aquí no hay movimiento de las partículas. Es decir, en este sistema no se están moviendo las partículas o no tan fuerte como se puede ver en el gráfico de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo hago para mantener mi temperatura constante? Para mantener mi temperatura constante, lo que voy a hacer es variar la presión y el volumen de mi sistema para que la temperatura no se vea afectada. Es decir, si yo tenía inicialmente mis partículas estaban moviéndose como locas y luego ya no se están moviendo, para mantener la temperatura lo que tengo que hacer es reducir la presión y el volumen para que me dé lo mismo. Ese fue el razonamiento de Boyle y Marriott, de esta pareja de científicos. La ley de Charles, él en cambio mantuvo la presión constante. Vamos con el mismo ejercicio matemático, ¿no? Tengo la presión, volumen 1, 1 o I sobre temperatura es igual a PB T2. Si yo mantengo la presión constante, significa que la presión constante, entonces, P1 sobre T1 es igual a T2, T2 sobre T2. Como está multiplicando, pasa a dividir. Si la presión 1 es igual a la presión 2, esto quiere decir que es constante, se eliminan. Entonces, la ley de Charles me dice que el volumen 1, temperatura 1, va a ser igual a la relación del volumen 2 y la temperatura 2, manteniendo la misma presión. La presión constante. La presión para este caso, bueno, físicamente decimos que la presión es una fuerza ejercida sobre un área, ¿cierto? La relación aquí sería que es la cantidad de choques que tiene, porque la cantidad de choques va a generar una cierta presión. Cuando ustedes están cocinando en una olla de presión, lo que hace que quiera saltar la olla es la fuerza con la que están golpeando las moléculas, ¿no? Cómo se está expandiendo nuestro aire. Entonces, ya mismo acabamos, chicos, es que ya me estoy pasando, ya mismo acabamos, me falta una diapositiva. Entonces aquí tenemos que estamos manteniendo la presión constante, es decir, el número de choques, queremos que sea el mismo aquí, número de choques, y acá que es el mismo número de choques. Y bueno,
el número de choques que ustedes van a tener tiene una relación con la temperatura, ¿cierto? Porque entre más choques hayan, va a haber más energía cinética y va a haber más temperatura. Entonces, el primer ejercicio tengo yo un volumen de 90 centímetros cuadrados, volumen. Está mal, ¿cierto? Porque la unidad de volumen es centímetros cúbicos, no cuadrados. Entonces, yo tengo que tener una temperatura inicial de 26, ¿sí? Y un volumen establecido. Para yo mantener la misma cantidad de choques, la misma cantidad, es que si yo reduzco el volumen, también voy a tener que reducir la temperatura. Eso estamos evidenciando aquí. ¿Sí? Y así se me da esta relación. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver a profundidad la siguiente. Recuerden que esta es una introducción. Entonces, a ver, yo tengo un volumen inicial. Si yo le bajo este volumen, es decir, si yo tengo, ustedes aquí tienen una olla de presión, ¿no? Tienen una olla de presión con un cierto volumen, a una cierta temperatura. Si ustedes bajan el volumen de la olla de presión, las moléculas tienen menos espacio para movilizarse, porque acaba de reducir usted el volumen. Como tienen menos espacio, obviamente el movimiento va a ser mucho mayor, se va a sentir muchísimo más, porque ya no pueden desplazarse 6, sino ahora solo 3, entonces van a rebotar y van a ver mucho más. Es decir, debería, para yo poder mantener la misma cantidad o la presión constante, es decir, el número de choques, lo que tengo que hacer es reducir la temperatura. Así ya no se moverían tanto. Finalmente, tenemos la última ley, que es la ley de Gay-Lussac. Él, en cambio, mantuvo constante el volumen. Mantuvo el volumen constante. Entonces, vamos con el mismo ejercicio. Tenemos P, B1, 1, T1 es igual a P2, B2, T2. ¿Ok? Me dice que tiene el volumen constante. Entonces, vamos a la misma relación. A la misma relación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Tengo P1, B1, T1 es igual a P2, B2, T2. El volumen es el mismo, como está multiplicando, paso a dividir, me queda P1, T1 es igual a P2, B2 sobre T2 por volumen 1. Si volumen 2 es igual a volumen 1 porque le mantuve constante, entonces se elimina. La relación me queda que P1 es igual a T1 P2. ¿Ok? Entonces, vamos. Me dice que hay una relación directa entre la presión y la temperatura cuando se mantiene el volumen constante. Es decir, vamos al primer gráfico. Yo mantengo el volumen constante. Si yo aumento la temperatura, usted una temperatura va a tener una cierta presión. ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? Cuando yo aumento la temperatura, quiere decir que las moléculas se mueven muchísimo más rápido y que me van a generar muchísimos más golpes. Los golpes o choques hace referencia a la presión, Entonces, si hay más choques, la presión va a aumentar cuando yo mantengo el volumen constante. Y este sí es el caso perfecto de la olla de presión, ¿cierto? Primero está calentándose el agua, está a 20 grados centígrados, pues no existe mayor presión, pero resulta que cuando llegamos al punto de ebullición, al menos aquí en Quito, que es a 90 grados centígrados, empieza muchísimo más a agitarse y como ya no tiene por dónde escapar, la presión es tan fuerte, por eso tenemos la valvulita por donde escapa el vapor, porque la presión ya es demasiado fuerte. Es decir, existe una relación directa entre la presión y la temperatura para Gay-Lussac. También hay una relación directa entre el volumen y la temperatura y una relación inversa entre la presión y el volumen. Esta es la introducción. Me pasé mucho. ¿Cuánto me pasé de la clase? 5 minutitos, bueno, no es mucho. Esta es la introducción para las leyes de los gases. La siguiente clase haremos ejercicios, unos cuantos ejercicios de ley de los gases, porque es una fórmula que se divide en 3, básicamente. La haremos, repasaremos los ejercicios que están en las pruebas para ver si ustedes pueden terminar qué tipo de ley es.
Y luego entraremos ya a la formación de compuestos. Como ya entramos a la formación de compuestos químicos, es importante ustedes sepan las valencias de cada uno. Por eso también tomaré una breve lección de las valencias. Entonces, esto es todo. Esto es todo, chicos, por el día de hoy. Sí estaba grabando, ¿verdad? Ya. Les agradezco mucho por haber asistido a la clase, ¿sí? De aquí nos vemos el siguiente jueves. Que tengan un excelente resto de tarde. Cualquier duda, ya saben, pueden generarla a la siguiente clase. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien.